Buenas tardes, nosotros somos el grupo C y estamos conformados por Caroline, Nidia, Williman, Ramona y Carlista, quien le habla. Nosotros le vamos a hablar de la antigüedad en la prehistoria. Yo le voy a hablar de la producción de la sociedad y la cultura. En esta época, los productos eran propiciados por la naturaleza. En esta época el hombre trabajaba lo que era la agricultura y la ganadería porque decían que era más elevada que la anterior mencionada. En esta época los principales productos eran cultivados, algunos en el occidente como el trigo, la cebada y algunos cereales. En el occidente lo que más se cultivaba era el arroz. En Centroamérica lo que más se cultivaba era el maíz, algunos alimentos básicos, legumbres y algodón. Para esta época ya existía lo que era la comercialización en diferentes regiones. También existía el metal, existían los utensilios de piedra, existían carreteras, existían dos formas de escritura y también medios de comunicación. La sociedad era dividida en diferentes formas, pero con características semejantes. Aquí existían personas desahuciadas que hacían el trabajo físico de la agricultura, los oficios y la ganadería. Estas personas eran esclavas, eran maltratadas porque vivían en sector ya conquistado y no eran libres. La cultura era dividida en explotados y explotadores, porque decían que era una cultura más elevada. La antigüedad clásica nos dejó mucho legado, como en el arte. También nos dejó la separación de la teoría y la práctica. En esta, el hombre sabio decía que no iba a hacer trabajo productivo porque ellos eran hombres libres. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Inicia Madel, le voy a estar hablando sobre lo que es el origen de la población americana, los cazadores, los recolectores y los agricultores. Existen varias teorías o se han formulado varias teorías acerca del origen del indígena americano y coinciden en que el gran grupo de indígenas hizo su entrada atravesando el estrecho de Bering, que es el que divide el continente americano de la parte norte del continente asiático. Pero hay otra teoría que dice que además de esa entrada, hubo una entrada que se hizo por la isla, estas migraciones se hicieron por la isla Auletiana y por la polonesa. El desarrollo de esta población se debe al paleolítico y la más reciente al neolítico. En cuanto a los cazadores y los recolectores al norte de América, un gran grupo, se alojó un gran grupo de indígenas que en tribus, y estos se dedicaban a lo que es la recolección y la caza. Se dicen que eran nómadas y que esto seguían con sus tradiciones antiguas. En cuanto a los agricultores hubo simultáneamente se organizaron grupos que realizaban la agricultura, la caza y la pesca. El único cereal que se cultivó fue el maíz y estos tenían pocos animales domésticos. El mayor era el perro, el principal era el perro, y se cree que ellos lo trajeron domesticado. Tenían una gran escasez de animales grandes. Ellos tenían también lo que era la gallina americana. Gracias.
Buenas, mi nombre es Carolyn Domínguez, matrícula 122-5409, y los temas que voy a tratar de la antigüedad son el lejano oriente y China. El lejano oriente, o también conocido como extremo oriente, designa un área geográfica convencional, ubicada al este del continente asiático, compuesta por una serie de países, los cuales tienen diversas culturas. Los comerciantes europeos de la Edad Media llamaron a China y a la India el lejano oriente, y a los países de las costas occidentales lo llamaron el Mediterráneo o el cercano oriente. Estas designaciones, a su vez, se siguen utilizando o siguen siendo hasta el día de hoy. El lejano oriente, a su vez, está compuesto por una serie de regiones, las cuales son Asia Oriental, Sudeste Asiático y Extremo Oriente Ruso. Y los países que lo conforman son Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, China, Filipinas, Birmania, Brunei, entre otros. Ahora voy a continuar con China. China ocupa una gran extensión en el este de Asia. La atraviesan dos ríos importantes, los cuales son el Yangtze o río azul, o el Hong Kong o río amarillo, que por milenios han estado depositando una capa de tierra extraordinariamente fértil en el Gran Valle, que es el corazón del país. El clima de ese país es un clima suave. En general, algunas de las principales plantas que se cultivaban de la región era el arroz, el trigo y la morera, que la morera viene siendo como un tipo de árbol que tradicionalmente se utilizaba para la producción de seda. Entre los animales domésticos que se encontraban, más importante era el cerdo, la cabra y el ganado vacuno. Debido a su situación geográfica, China se hallaba un tanto aislada del mundo exterior. Las tribus bárbaras de las que se protegió por medio de la gran muralla. Al oeste estaba limitados por altas montañas, y al sur por las selvas tropicales de los ríos de China. Desde finales del periodo Shang, que va aproximadamente del siglo XVI al siglo XXI a.C., la sociedad china tuvo una gran organización parecida a la feudal, que se mantuvo con algunas variaciones e instrucciones hasta tiempos muy recientes. El país estaba en manos de un emperador, pero los principales locales poseían un poder que en ocasiones eran decisivos. Los campesinos estaban obligados a rendir servicios personales a los señores, así como pagar sus tributos. La familia jugaba un papel muy importante en la organización social de China, al grado que el individuo quedaba sujeto en gran medida al grupo formado por esta en su sentido más amplio. La nación china se forma de pueblos asentados sobre todo el valle de Hong Kong. Son tribus primitivas que poco a poco dominan la agricultura. Y para terminar, la dinastía Shang caracteriza la época prehistoria de la formación del Estado chino, que aparece en el periodo Shang o en el periodo Zhou, que termina en 256 años antes de Cristo. Hasta aquí mi exposición. Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a aprender sobre la guerra en la antigüedad. En aquella época,
Los grandes imperios se forjaron haciendo grandes guerras. Utilizaban armas como lanzallamas, lanzaproyectiles. Eran armas muy grandes, de difícil movimiento, pero ellos se la ingeniaban para moverla al campo de batalla. En el año 1 a.C., Herodes hizo un castillo en Masada. Este sitio significa castillo, loma. Estaba rodeado de arrecife, por lo cual él se sentía muy seguro ahí. Hoy en día allí yacen sus restos. En aquella época, los romanos eran el ejército más temible y aunque ellos casi no utilizaban armas, eran los más destructores en su época, el ejército romano. Los griegos eran un pueblo para su época sumamente desarrollado. Fueron muy buenos en el arte, en la ciencia, en el comercio, pero donde más ellos desarrollaron sus habilidades fue en las guerras. En Olimpia hay un gran museo donde podemos ver todos esos artefactos de guerra. Están allí en exhibición para que nosotros podamos contar la historia. Ahora continuamos con lo que es el mundo antiguo. Inicia en la Edad Media, en el siglo V hasta el siglo XV, después de la derrota del Imperio Romano. O sea, la Edad Media lo comprenden 10 siglos, 1000 años. El mundo mediterráneo se dividió en 3 grandes, vamos a decir, grupos políticos y sociales: el occidente cristiano, el oriente cristiano y el islam. El occidente cristiano fue formado por los bárbaros, el cual estos fueron los que derrocaron el imperio romano. Estos se convirtieron al cristianismo.